Profesor. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. El martes pasado dimos la bienvenida general, todos nos presentamos y conocimos, entonces fue un placer conocerlos de manera virtual y saber que una gran mayoría en el grupo son médicos, sin embargo hay algunos que no, entonces vamos a hacer una revisión del material que la ANCA da como material de apoyo para prepararse para la certificación. Algunas cosas probablemente van a ser ya como revisión o algo que va a ser fácil para los que tienen preparación de médico, pero vale la pena hacer un refrescamiento de algunos términos y conceptos. Así que hacia ahí vamos a enfocar la reunión de esta noche y por favor guarden los micrófonos en apagado para que no se escuche sonido de fondo en algunos momentos. Así que muchas gracias por su colaboración. Vamos a empezar diciendo que las preguntas que vienen en el examen sobre anatomía y fisiología en esta certificación de asistente médico solamente requieren un entendimiento muy básico de algunas cosas, como las partes del cuerpo humano, los sistemas del cuerpo. Entonces hacia ahí vamos a ir la revisión de esta noche y un poquito de lo que es a nivel de la célula y unos conceptos necesarios de algunos sistemas y enfermedades. Entonces vamos a recordarnos sobre unos términos anatómicos que se deben de conocer y ahí vienen lo que son las partes del cuerpo y regiones de nuestro cuerpo humano. Específicamente vamos a revisar lo que son las cavidades que se encuentran en nuestro cuerpo. Y cavidades son aquellas áreas del cuerpo que están dando una función muy específica, que es la de proteger órganos internos y al mismo tiempo permitirles a estos órganos moverse y en algunos casos crecer. Casi siempre, especialmente si el crecimiento de un niño, estas cavidades van casi que creciendo con el niño y eso permite que los órganos se expandan lo necesario para desarrollar la función que ellos tienen en nuestro cuerpo. O sea, básicamente ese es el concepto de una cavidad, un espacio en nuestro cuerpo donde encontramos órganos que son importantes para la vida. Las regiones donde encontramos las cavidades son en el área central del cuerpo, lo que se conoce como la región axial, que es la parte centro. Aquí le puse yo una rayita de color rojo que va de arriba a abajo. Y esta región axial, que es la parte central, si ustedes ven, viene desde la cabeza hasta la cadera, hasta la pelvis. Y durante ese espacio de cabeza a pelvis, ahí donde están las cavidades que vamos a hablar en este momento. Entonces la mayoría de las cavidades que tenemos se encuentran ya sea en la parte de adelante, que sería la parte ventral, o se encuentra en la parte de atrás de nuestro cuerpo, que es la parte dorsal. Y ahí también ellas se subdividen en algunos espacios, las cavidades. Entonces tenemos, por ejemplo, las cavidades que ocupan la región posterior o de atrás de nuestro cuerpo. Si nos tocáramos la cabeza atrás, esa sería la parte posterior del cuerpo, dorsal. Entonces las cavidades en la región dorsal están subdivididas en dos cavidades en la parte dorsal. O sea, las cavidades dorsales se dividen en dos. Una es la parte superior, que es la cavidad craneal, esta cavidad craneal, que es donde está el cerebro. Entonces el cerebro está protegido por hueso, que es la parte del cráneo que protege al cerebro. Entonces esa es una cavidad donde está el cerebro. Eso. Con el cerebro es bien curioso, porque la cavidad craneana
esa sí no da para dónde expandirse. Si ya una vez uno alcanza una edad de adulto, esa cavidad es rígida. Entonces, por eso es que cualquier inflamación del cerebro produce síntomas bien rápido, porque el cerebro realmente no tiene dónde expandirse, porque es hueso. Entonces, por eso en algún trauma o edema craneano, los médicos intensivistas o los neurocirujanos primero tratan de disminuir la inflamación, el edema, usando diuréticos u otros esteroides, tratando no abrir, pues caso contrario tendrían que hacer una apertura del cráneo, la craneotomía, porque esa cavidad sí es bien específica, es bien rígida, pero la función es proteger el cerebro. De una forma que tiene que ser un trauma bien severo para que el cráneo sea fracturado o deprimido hacia adentro. Esa es la cavidad craneana. Ahora tenemos la cavidad que se conoce como espinal o vertebral. Esta cavidad también ocupa una región inferior en la zona de atrás del cuerpo y comienza más o menos al final acá de lo que es el cráneo. Ahí hay un agujero por donde pasa o inicia, mejor dicho, la médula y la médula se dirige hacia abajo. Entonces la cavidad espinal o vertebral tiene en su interior a la médula, adentro. Y también en la médula está protegida por huesos. Si uno lo ve, si uno ve una vértebra, a ver que la vértebra tiene un cuerpo que está dirigido hacia adelante. Y en la parte de atrás hay un canal así, que es adentro de este espacio, que es como que fuera un anillo. Ahí va la médula adentro. Y ahí tenemos las diferentes porciones de una vértebra. Las apófisis transversas, las espinosas acá. Entonces también está protegido por hueso. La médula también tiene una coraza de hueso que la protege. Lo único que las vértebras son móviles porque entre vértebra y vértebra existen unos discos que permiten que la médula se mueva, pues. Pero si la viéramos así de lado, sería más o menos así. Y entre médula, entre vértebra y vértebra tenemos estos discos. Entonces, más o menos así, digamos que vemos lo que es y la médula viene aquí adentro. Entonces ahí tenemos las dos espacios, subdivisiones posteriores. Ahora, si nos vamos hacia adelante, vamos a ver que el cuerpo también se divide en cavidades, en la parte anterior o ventral. Y estas partes también están divididas. Tenemos una región posterior. Aquí hay una estructura bien importante que divide la parte de arriba, que es la torácica, con la parte inferior, que es la abdominal. Y es un músculo que se llama diafragma. Entonces este músculo diafragma no solamente es la división anatómica que separa torácico de abdominal, sino que también participa en la respiración, este músculo, el diafragma, ayuda a la respiración. Entonces, ya esas dos divisiones es importante conocerlas. Tenemos la parte superior, que es la cavidad torácica, que también ahí está protegido los pulmones, el corazón, el esófago y la tráquea en el tórax. Y en la parte inferior tenemos la cavidad abdominal, abdominopélvica. En esa parte, en esa cavidad tenemos el estómago, tenemos los intestinos delgado y grueso, el hígado, la vesícula, el vaso, los riñones, el páncreas. Hay un montón de estructuras acá en esta zona abdominal. Y en la parte más inferior, en la zona pélvica, tenemos los órganos reproductores femeninos. Tenemos los ovarios, el útero. En el hombre también tenemos estructuras que están en la parte interna, pero
son más que todos conductos. Luego veamos entonces las subdivisiones de estas. Si ustedes ven, la cavidad torácica también tiene unas subdivisiones que aquí lo podemos ver como en color azul, que son las cavidades de las pleurales que se conocen, que son donde están los pulmones. Cavidad pleural izquierda y derecha. En cada cavidad está un pulmón. Luego en el color verde tenemos también la cavidad pericárdica, acá, que es donde está el corazón. Y también en esta región, entre los dos pulmones, está el mediastino, que es por ahí donde pasa la tráquea, el esófago y algunos vasos importantes como son la vena cava superior, la aorta, también pasa por ahí. Esa es la parte cavidad de la cavidad torácica. Si ustedes ven, ahí hay estructuras bien importantes. ¿Qué lo protege a esa zona? Bueno, en la parte de atrás lo protege las vértebras y en la parte lateral las costillas. Ahí las costillas forman como que fuera una jaula que protege los pulmones como en forma de barras. Pero ellas se unen adelante con otro hueso que también protege, que es el esternón. De eso lo vamos a ver después cuando hablemos del corazón. Vamos a ver que el esternón, el hueso que tenemos al frente, un hueso plano, nos protege también lo que es la parte del corazón. Entonces también, si ustedes ven, hay protección de huesos en esas zonas. Luego la parte abdominal, si ustedes ven, los anatomistas les gusta ser bien descriptivos, los anatomistas, entonces ellos quieren como dar más exacta una dirección de los órganos, dónde están. Entonces la cavidad abdominopélvica la dividieron en cuadrantes. Y si ustedes ven, cuadrantes son uno de 4, o sea, estamos hablando de un 25% del 100. Entonces cada cuadrante tiene un porcentaje de 25%. Entonces tenemos 4 cuadrantes. Tenemos los superiores. Lo que agarran ellos de divisiones o puntos de referencia es el ombligo acá. Estoy poniendo el puntito rojo ahí. Entonces, si ustedes trazan una línea imaginaria de arriba abajo y de lado a lado, pasando por el ombligo, se forma ahí una estrella. Entonces, cada cuadrante que se formó, tenemos 2 superiores y 2 inferiores. Entonces ya solo se le pone el lado. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Ahí tenemos los 4 cuadrantes. Eso es una forma bien general de ubicar una referencia anatómica, porque podemos decir dónde es la lesión, o dónde tiene el tumor, dónde tiene la herida, dónde tiene. Entonces ya cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho. Pero todavía, recuerden, es un 25% del 100. Todavía no es tan exacto. Entonces, los anatomistas fueron un paso más lejos. Lo hicieron segmentos. Y el segmento ya son 9. Ya es un poquito más exacta la descripción. Y aquí también se ocupan líneas imaginarias. Tiene la línea imaginaria que viene de la media clavicular derecha, que va todo hacia abajo. Tenemos la media clavicular izquierda y todo hacia abajo. El reborde de las costillas, de izquierda a derecha. Y este que va más o menos también de espina de lo que es un poquito por arriba de la espina ilíacas y un poquito por abajo del ombligo, que el ombligo quedaría por acá, de izquierda a derecha. Ahí se forman ya los 9 segmentos. Entonces los segmentos son más específicos. Por ejemplo, los segmentos superiores, lo que se llaman regiones hipocondríacas o subcostales. También el nombre subcostal es correcto, pero
en algunos libros aparecen como hipocondríaco y otros en subcostales. Pero es lo mismo, derecho e izquierdo. Entonces esto es por abajo del cartílago de las costillas, del reborde costal, de izquierdo y derecho. Luego tenemos la región epigástrica, que es una región, un segmento, una región, que es la parte superior media. Ahí encontramos al estómago. Y se encuentra entre las dos regiones subcostales o hipocondríacas. Luego tenemos las regiones lumbares, izquierda y derecha, que son segmentos medios, más o menos a la altura de las vértebras lumbares que están atrás, más o menos a la altura de. Y ahí encontramos también estructuras bien importantes, como podrían ser los riñones, los uréteres pasan por ahí. Luego tenemos la región umbilical, que es en medio de las dos regiones lumbares y más o menos en el área donde encontramos el ombligo. Luego tenemos las regiones ilíacas, izquierdas y derechas. Estas también algunos libros las mencionan como regiones inguinales. Y es correcto el nombre, región inguinal, región ilíaca. Estas son las partes o los segmentos inferiores, más inferiores que vamos a encontrar. Y luego tenemos la región hipogástrica, que está entre las dos regiones ilíacas o inguinales, izquierda y derecha. Y ahí en la parte más también media inferior, donde encontramos, por ejemplo, la vejiga, el útero. Entonces, de esta manera, los anatomistas han logrado que se puedan describir lugares con más precisión. Por ejemplo, uno puede describir la apéndice, que podría estar por esta zona, acá. Los riñones, que podrían estar por acá. Los uréteres, que van hacia abajo así. La vesícula, que podría estar acá. El vaso. Entonces ya podemos dar las posiciones más precisas, como una dirección en una ciudad, pues que usted dice calle tal. Ya uno puede decir hay una lesión en la región subcostal izquierda, más o menos usted ya de forma mental lo puede ubicar dónde está, en la región lumbar izquierda, derecha. Entonces esas son las regiones abdominopélvicas. Recuerden, 4 cuadrantes y luego tenemos 9 segmentos. Entonces, estas son las terminologías médicas que podrían hacerle alguna pregunta en el examen. Entonces, guardemos esto como referencia de posición. Ahora hablemos un poquito de lo que ya entrando un poquito más microscópico, las moléculas biológicas o biomoléculas que se conocen. Ya para hablar, ir de abajo para arriba en lo que es cómo está creado nuestro cuerpo. Entonces ahí les menciono aquí las biomoléculas. Y las biomoléculas incluyen biomoléculas que son grandes, por ejemplo, lo que se conoce como macromoléculas. Ahí tenemos las proteínas, los carbohidratos que ven ahí, ácidos nucleicos, las grasas, los lípidos. Entonces, eso serían las biomoléculas. Entonces, cada una de estas están en nuestro cuerpo presente. Entonces, por ejemplo, los carbohidratos, que son estos acá, carbohidratos, forman, por ejemplo, azúcares sencillos, como puede ser glucosa, también son parte en otros compuestos, son como harinas. Entonces, ¿para qué los necesita el cuerpo? Para energía. Básicamente es una energía de rápido uso y disponible de forma inmediata, los carbohidratos. Luego tenemos los lípidos, que también son bien importantes en nuestros cuerpos, y son las grasas. Ahí tenemos las triglicéridos y colesteroles también, son componentes de tipo grasoso, grasas. También el cuerpo los necesita para energía. Entonces, es otra forma de guardar energía, pero esta es un poquito más energía de almacenaje, los lípidos. Pero también nuestro cuerpo los ocupa no solo de energía, sino que también para formar algo. La membrana celular de las células tiene fosfolípidos, que son un tipo de grasas, también que llevan otros compuestos.
y el nombre lo dice, pues fósforos. Entonces, eso sirve para hacer membranas celulares. También son componentes importantes de, por ejemplo, esteroides. El esteroide es un colesterol. En su formación orgánica, el colesterol es un componente importante del esteroide. Luego tenemos proteínas, también son biomoléculas que el cuerpo las ocupa también para usarlo como para construir tejidos. Y también son componentes bien importantes, por ejemplo, de hormonas, algunas compuestos bien importantes son derivados de proteínas. Enzimas, por ejemplo, son proteínas también y son bien importantes en nuestro cuerpo. Luego tenemos los ácidos nucleicos, que son básicamente componentes de lo que es DNA y RNA, que es donde tenemos la información genética de la vida en nuestro cuerpo. De esa información de DNA está presente en lo que es el núcleo de todas las células que tenemos en el cuerpo. Entonces son para mencionarles algunas biomoléculas que tenemos en el cuerpo. Otra cosa que es bien importante recordar es que en nuestro cuerpo el 96% de la masa corporal de nuestro cuerpo es material orgánico, que así se le conoce, compuestos orgánicos. Hay oxígeno, carbón, hidrógeno, nitrógeno. Y hay otros menores componentes que también están presentes, pero ya son como trazas, bien pequeñitos. Ahí les pongo esa tabla, que es más o menos lo que les acabo de estar mencionando. Son los carbohidratos, los lípidos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos. ¿Y cómo los usamos? Todo esto, más que la mayoría de estas cosas, los obtenemos de la dieta, de la nutrición. Por eso comemos, para tratar de ir reponiendo lo que gastamos. En algunos casos, por ejemplo, hay algunos aminoácidos que podrían ser producidos de forma endógena, pero no son todos. Por eso hay algunos que se llaman aminoácidos esenciales, pero también tenemos no esenciales. Algunos de ellos necesitan ser consumidos en la dieta, entonces ahí es donde vamos reponiendo todos estos. Luego veamos algunas características de los organismos vivos. Nosotros pues somos organismos vivos. Y la característica es que somos formados por células. Y las células es la unidad más básica que tiene vida. O sea, una célula a veces la representan como un balón. Ya lo vamos a ver. Casi todos los libros la muestran como que fuera un balón de basquetbol o una redondo. Pero la célula puede presentarse de muchas maneras, dependiendo donde radiques, donde resida. Así o lo que haga. Dependiendo de la especialización de la célula, así es su forma. Digamos que la forma sigue la función. Dependiendo de esa función, así es la célula. Entonces son las unidades más pequeñas de vida con función. Y podemos decir con propiedad que todos los organismos vivos están compuestos de células y se originan de una célula. El origen de todo organismo vivo, que es celular, multicelular, su origen es celular. Aquí les pongo esta célula que es de un libro. Y si ustedes ven, la muestran como que fuera una bola circular. Y más que todo es para fines de enseñanza. Porque se aprende, creo que es más fácil. Entonces los componentes celulares, la célula es importante y su responsabilidad primaria es guardar información genética. ¿A dónde? En el núcleo. Acá. Y también realiza muchos procesos microscópicos, como puede ser el metabolismo necesario para ella vivir y también producir proteínas. O sea, la célula misma produce proteínas. ¿De dónde las produce? De información que viene del núcleo, del DNA del núcleo,
se copia en un RNA mensajero y ese RNA sale del núcleo y se va hacia los ribosomas, que por acá están. Acá. Y el ribosoma es el que hace la proteína. Células humanas, por ejemplo, son especializadas para hacer diferentes tareas. Y eso depende de su estructura y función. Y las células varían de célula a célula. No todas las células hacen lo mismo, a pesar de que puedan tener los mismos componentes adentro. Todas tienen ribosoma, lisosoma, Golgi, mitocondria, pero hacen diferentes funciones. Veamos así de forma rápida, porque no me quiero entretener mucho solo hablando de la célula, pero mencionemos qué es lo que hacen algunas partes de esta célula para entenderla. Empecemos, por ejemplo, con la membrana celular. Acá voy poniendo el puntito a la par de cada cosa. Membrana celular, por ejemplo, es una membrana fina que rodea la célula, como que fuera ¿qué les dijera? Como una protección. En una propiedad, digamos que ustedes tienen una propiedad y le mandan a poner alambrado alrededor de la propiedad, que es una como, en inglés sería fence, como un perímetro, hacer el perímetro. Entonces ese perímetro es la membrana celular. La membrana celular permite que algunas moléculas pasen a través de ella, otras no. Asimismo, lo que de adentro sale también. Entonces es, como podemos decir que es, por eso le dicen es semipermeable, porque no todo pasa, o sea, no es que estén las puertas abiertas para todo. Algunas cosas pasan, otras no. Luego tenemos el citoplasma, que está aquí abajo, me voy para abajo. El citoplasma es como la parte fluida adentro, la parte líquida, donde se encuentran todos estos organeles que están acá, que vamos a hablar de ellos. Luego tenemos los ribosomas, que están aquí arriba. El ribosoma es el que hace proteínas con información que viene del núcleo a través del RNA mensajero. Luego tenemos la mitocondria acá, que es donde se produce la energía que la célula necesita. Y es bien importante decir que la energía producida dentro de la célula es de uso interno. El ATP producido adentro de una célula no se puede compartir con otra. No es que le vaya a regalar, como podría ser, le voy a donar un poco de ATP a la célula vecina que está fallando. No es así. El ATP se consume interno y no se traslada de célula a célula. La mitocondria produce su propio ATP. Luego tenemos retículos endoplásmicos, hay uno que es liso y otro rugoso, pero básicamente lo que ellos hacen es también producir proteínas, que algunas se van a usar adentro y otras se van a usar afuera de la célula. Luego tenemos el aparato de Golgi, acá, Golgi aparatos. Este es el que sirve como función o área de empacar las proteínas, las modifica para ser preparadas para envío para áreas adentro de las células, se consumen internas o van para afuera. De ahí también el Golgi también produce algunos carbohidratos que podrían usarse. Luego tenemos la lisosoma aquí arriba. La lisosoma es como le dicen, el aparato digestivo de la célula. Es aquel que tiene algunas enzimas digestivas que degradan material ya que está listo para ser como reciclado y luego se vuelve a utilizar en otros procesos. Luego tenemos el núcleo, que es el grandote en medio. Este es el donde algunos le dicen el cerebro de la célula. Y es ahí donde tenemos el ADN o el DNA, o el ADN en español, donde encontramos como la receta de vida, los códigos genéticos que nos son necesarios para hacer proteínas. Acá les pongo otra gráfica para decirles que de una célula pueden salir muchos tipos de células. Ahí son las células madre o stem cells. Entonces las stem cells tienen la característica de poderse convertir en otras células, de super especializarse. Entonces de esta que está aquí podría salir células que se van a usar en la sangre, nos van a producir
glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, que son para el sistema inmunológico, o producir en otras especializaciones, podrían producir otros tipos de tejidos necesarios en el cuerpo, como podrían ser músculo, tejido conectivo, epitelial, tejido nervioso, de una sola célula totipotencial madre, stem cells, se salen todas las líneas. Ahora movámonos un poquito más de abajo para arriba, de la célula vamos creciendo. Entonces tenemos los tejidos que son más complejos que las células. Entonces ya grupos similares de células con una función parecida hacen tejidos. Ahí tenemos los tejidos principales del cuerpo, son el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Son los grandes. Pero cada uno de estos se subdivide. Por ejemplo, el muscular tiene esquelético, liso, cardíaco. El nervioso solo tiene nervioso. El conectivo tiene como 8. Ahí están los huesos, cartílagos y otros que también son de esa línea. Y el epitelial también tiene algunos nombres que se le dan, pero básicamente por la fórmula de la célula. Tenemos escamoso, planas, el cuboide, uno que es rectangular. Entonces, ahí se van formando los diferentes tipos de tejidos, pero los 4 principales son esos: el epitelial, el conectivo, muscular y el nervioso. Luego los órganos son más complejos que los tejidos. Estas son ya organizaciones de diferentes tipos de tejidos que se agrupan y realizan funciones bien especiales. Por ejemplo, algunos órganos tenemos el corazón, el pulmón, cerebro, el hígado. Entonces, cada órgano de estos, si ustedes lo estudiaran a nivel ya de patología, de tejido, verían que, por ejemplo, el corazón tiene tejido epitelial, conectivo, muscular, nervioso. Tienen los 4, a pesar de que es un solo órgano. O sea, ya el órgano tiene la unión de todos los tejidos. Luego el cuerpo, vámonos haciendo un poquito más complejos. Luego entramos a lo que son los sistemas. Aquí los sistemas son los más complejos de estas unidades de composición de células que se encuentran en el cuerpo humano. Entonces el sistema es una organización que varía en el número y el tipo de órganos. Ya van a ver ustedes que cada sistema tiene varios órganos y varios tipos de tejidos, ya un poquito más complejo. En el cuerpo tenemos, por ejemplo, 11 sistemas de órganos. Ya los vamos a ver uno por uno para que lo vayan viendo, para recordar. Entonces lo que nos asegura Excuse me, doctor. How many you said? 11? 11. 11. Okay. Sí, Thank sí. you. Thank Ok. you. Entonces son 11 sistemas de órganos. Vamos a verlo ya en un segundito. Acá lo vamos a ir viendo. Vamos a ver. Lo importante de esto es, a veces uno se pregunta, ¿son todos importantes para mi cuerpo? ¿O podría yo vivir sin uno de ellos? Cuando a uno le dieran a elegir, si a mí me dieran a elegir, o a usted, yo le pregunto, ¿qué órgano le puedo quitar? Y de forma voluntaria, entréguelo. Bien difícil porque si vamos a ver que casi todos dependen de otros y nadie es así como que puede vivir sin el otro. Y eso se ve mucho, un ejemplo bien fácil. A gente que está esperando un trasplante de riñón, que tiene que pasar años haciéndose hemodiálisis, o es bien terrible porque tiene que someterse a mucho trauma, de ir todas las semanas, y bien, algunos hasta mueren esperando su órgano que no llegó en la lista. Entonces ven que es bien difícil decir que uno no es importante. Entonces veamos, por ejemplo, este que está acá, el sistema integumentario, que es básicamente piel, pelo y uñas. Uno dice, ¿para qué? Pero bueno, es la primera línea de defensa del cuerpo.
En la piel, nos defiende en los medios externos, las uñas, todo tiene una función en el cuerpo. Además de defendernos, también la piel produce vitamina D, nos ayuda a retener agua, nos ayuda a regular la temperatura. Tiene mucha importancia. Tanto que alguna lesión en estos, por ejemplo, una quemadura de gran porcentaje, en algunos casos es fatal para el cuerpo. Mucha gente no la sobrevive a quemaduras extensas por infecciones o por pérdidas de líquidos abundantes. Luego tenemos el sistema músculo-esquelético. Los voy a poner juntos para avanzar un poquito. Vemos que nos ayudan a darnos el soporte, el cuerpo que esté recto a través de la acción de los dos. O sea, el sistema esquelético necesita el músculo para mantenerse erguido y para moverse también. Y también el músculo es importante para producir calor y movimiento. Reservas de fósforo, calcio también en los huesos. Entonces, los dos nos aseguran muchas funciones. El sistema nervioso también, otro sistema muy importante que lo vamos a ver en la función de regular funciones en el cuerpo. El cerebro, que es parte del sistema nervioso, es casi que una computadora ayudándonos a sentir, a ver, a hablar, memoria, afecto, movilizaciones, activaciones de órganos, todo eso es a través del sistema nervioso. Luego tenemos el endocrino también, que es un sistema de hormonas producidas por glándulas que tenemos en esta parte del cuerpo. Entonces, estas glándulas regulan funciones en el cuerpo. Todo el cuerpo necesita algún tipo de hormona para despertar o para seguir funcionando, tanto que si uno falla, las consecuencias se ven casi de inmediato, ya sea la tiroides, la adenohipófisis, neurohipófisis, cualquier cosa que el páncreas, si no produce insulina, también ustedes sabrán qué enfermedad es. Luego tenemos el sistema circulatorio, de este voy a hablar en detalle más tarde, entonces no me lo voy a saltar. Luego el linfático, que es también que nos ayuda al transporte de... Este linfático va en paralelo al vascular. Nos ayuda a sacar el fluido de exceso en el tejido. También nos ayuda en la parte inmunológica con sus diferentes glándulas primarias, órganos primarios linfáticos. Ahí tenemos el vaso, el timo, las glándulas, las amígdalas. Luego tenemos el sistema respiratorio también, que es otro sistema muy importante que nos ayuda al intercambio de gases, oxígeno hacia adentro, CO2 hacia afuera, y nos regula también lo que es la parte del balance ácido-base en el cuerpo, mantenerlos el pH y llevar, gracias a él podemos llevar oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo a través del sistema circulatorio. Luego el sistema digestivo, absorción de nutrientes, dijimos, ¿se acuerdan de las biomoléculas que necesitamos para hacer proteínas, para construir otras estructuras de células? Muchas de ellas son necesarias y las adquirimos a través del sistema digestivo. Luego tenemos el sistema urinario, que es otro sistema que les puse de ejemplo del riñón, que es muy importante porque nos ayuda a lo que es el intercambio de sustancias que en la primera fase del riñón se excretan, pero muchas de ellas se vuelven a reabsorber, como pueden ser azúcar, glucosa, bicarbonatos, hidrógenos. Entonces, pero nos ayuda a remover desechos celulares del metabolismo de nuestro microespacio, que son las células. Luego tenemos los sistemas reproductores masculinos y femeninos, que es producir también hormonas. Y en el caso de las mujeres, es el sitio de desarrollo de un nuevo ser, del estado embrionario hasta que nace. Ahí que voy a hablar un poquito de lo que es el sistema urinario para darle continuidad a lo que es la revisión. En este caso veamos algunos órganos del sistema urinario que son, acá están en la imagen de su lado derecho de su pantalla.
El sistema urinario más o menos explicamos la función que él tiene. Entonces, veamos lo que son los órganos. Los órganos acá tenemos los riñones, son pares, izquierdo y derecho. Por arriba de ellos tenemos alguna glándula que está ahí, las suprarrenales. Y aquí se produce orina, aquí a nivel... Ya les voy a mostrar el nefrón, que es la zona donde se produce la orina. Luego tenemos otros órganos de esta zona, son los uréteres, izquierdos y derechos. Los uréteres transportan la orina del riñón hacia la vejiga. Son como que fueran unas mangueras, pero en algunos casos se obstruyen por cálculos y son bien dolorosos. Algunas personas padecen mucho de cálculos renales y el dolor más o menos viene cuando uno de ellos se enclava en un uréter porque ya no logra pasar por abajo de esa, se va haciendo más angosto a medida baja el uréter. Entonces son bien famosos de que son muy dolorosos. Luego tenemos la vejiga, que es un reservorio, colector de orina. Se puede dilatar él, se estira por el tipo de tejido transicional. Luego tenemos la uretra, que es la porción que conecta la vejiga al exterior del cuerpo, por donde se excreta la orina. Algo importante del riñón es los nefrones, que son básicamente las unidades donde se produce la orina, donde se filtra sangre, microfiltrado de plasma, produce la orina. Entonces, aquí se ve que esta zona, que es una cápsula, un glomérulo, aquí la orina se produce y baja por todos estos conductos y luego ya ubican el espacio final que va en dirección del uréter. Tenemos más o menos 3 millones de nefrones por lado, entonces somos 6 millones de nefronas en los dos riñones y en cada uno de ellos está produciendo orina. Imagínense, 6 millones de nefronas produciendo orina por segundo. Es por eso que la circulación es bien indispensable de que esté a buena presión, la presión arterial, porque es la que define la formación de la orina. Si alguien está hipotenso, la filtración es bien bajita y no produce mucha orina. Ahí tenemos situaciones donde algunas veces el riñón pierde la función de formar orina y la persona tiene que depender de una máquina, como lo ven en esta fotografía. Es bien doloroso que alguien esté yendo a 2-3 veces semanales a la hemodiálisis, pero mientras no haya un donador, muchas personas de esta manera sobreviven. Otra cosa que se ve con los pacientes renales, además de la función que no la tienen de producir orina, es que no tiene la hormona de eritropoyetina, que es una hormona que se necesita también para formar glóbulos rojos. Entonces, personas renales caen en anemia por la ausencia de eritropoyetina. Actualmente la ventaja es que se puede producir eritropoyetina exógena y se puede inyectar a los pacientes y ellos tener la función de la eritropoyetina a través de inyecciones conservada. Ahora vemos este otro que ya lo mencionamos, el sistema integumentario. Lo menciono porque el flebotomista tiene que penetrar piel para sacar sangre. Entonces lo vamos a mencionar así de manera general. Ya habíamos dicho que era cabello, piel y uñas. El sistema integumentario. Las funciones ya las mencionamos, no las voy a decir nuevamente, pero sí voy a decir que la piel, sus componentes. La piel es bien angostita. O sea, la piel, si la pudiéramos medir así, tal vez esto es hasta muy grueso. O sea, como 1 milímetro, 1.1 milímetro más o menos. Pero en ese espacio tan pequeñito tenemos las capas que la forman. Tenemos epidermis, dermis y su tejido celular subcutáneo. La capa más superficial es la epidermis y solo aquí hay 5 capitas, imagínense, delgaditas. Luego tenemos la dermis, que tenemos otras capas ahí, y es en la dermis donde tenemos los vasos, los terminales nerviosas, las glándulas que forman sudor, que forman grasa. Entonces, si por ejemplo alguien se corta la piel bien superficial con una hoja de papel o con un bisturí, solo se lo pasara por encima y ve la línea que corta la piel pero no sale sangre, pueden decir ustedes que no penetraron a la dermis, sino que es un corte de epidermis nomás,
porque la epidermis es sin vasos, avascular, no sangre. Si ya ven una gotita que salió, aunque sea chiquita, quiere decir que ustedes ya llegaron a la dermis y probablemente cortaron algún capilar ahí. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, que es la zona donde está la grasa o el depósito graso de la piel. Algunas lesiones que vemos en la piel tienen nombre propio, más que todo tienen que ver con la profundidad de la lesión y la forma que tienen y el contenido. Si es pus, se llama pústula, si es así como agua, como que fuera una ampolla, puede ser una bula, una vesícula, contenido claro. Luego tenemos fisuras, úlceras, escaras, la presencia de tumores que son masas sólidas en la piel. Son lesiones de la piel. También podemos ver lesiones como decoloración azulosa de las puntas de los dedos, que se conoce como cianosis, que tiene que ver con los niveles de oxígeno. O puede ser también una reacción de vasculitis en algunos casos. Y luego tenemos esta lesión también que se ve, bueno, no es una lesión, es un signo que yo puedo ver, es la ictericia, que es por la bilirrubina. Luego tenemos tipos de quemaduras también que tienen que ver con agresión a la piel. Tan profunda se agrede la piel, si es superficial, mediano o llega hasta hueso. Del sistema musculoesquelético, ¿qué debemos de saber para este examen? Los tipos de hueso, la clasificación de los tipos de hueso. Acá podemos decir que los huesos los clasifican, acá les pongo la foto, que es por la forma. Tenemos huesos largos, como el húmero, el fémur, que son más largos que anchos. Luego tenemos los huesos cortos, estos de acá, que son los de la muñeca, y los del tobillo, que son huesos que son más anchos que largos. Los tarsos y los carpos son de la muñeca y del tobillo. Luego tenemos los planos acá. Estos son delgaditos y usualmente son sitios donde se agregan músculos. Ahí tenemos el esternón, la escápula o el omóplato de la espalda. Y luego tenemos huesos irregulares que no son clasificables en ninguno de estos, que ahí tenemos las vértebras. Lesiones del sistema musculoesquelético, fracturas, como un trauma severo puede fracturar una pierna, un brazo, o algunas degeneraciones más crónicas, como podría ser una artritis reumatoidea, anormalidades de la columna, que son básicamente desviaciones exageradas de la curvatura. Pueden ser hacia los lados, como la escoliosis, hacia atrás en la región lumbar, que sería esta lordosis, y la cifosis, que sería como una jorobita acá, como el jorobado de Notre Dame. Son deformidades de la columna. Del sistema muscular ya había mencionado los tres tipos. El liso, que se presenta en lo que es por ejemplo, vasos, son muy involuntarios. La musculatura lisa es involuntaria. Luego tenemos el cardíaco, el corazón es el único sitio donde aparece este tipo de músculo, y el esquelético, que es el voluntario estriado. Si podemos mover algo, es un músculo estriado, esquelético, porque es voluntario. Los movimientos que nos ayudan a hacer los músculos con los huesos, acá les pongo algunos. Flexión y extensión. Básicamente la flexión es disminuir el ángulo de una articulación. Por ejemplo, acá tenemos la pierna estirada. Cuando flexionamos, se disminuye el ángulo que estaba acá de 180 a menos, una flexión. Y la extensión es el aumentar el ángulo de la articulación. Tenemos flexión y extensión en muchas partes de nuestro cuerpo. Si lo ven acá, hay flexión del brazo, flexión de la pierna, flexión de la cadera, flexión de la cabeza, extensión de la cabeza, flexión y extensión del tronco. En varios lugares donde si hay disminución o incremento del ángulo de la articulación, ya es flexión o extensión. Aducción es separar el brazo de la línea media. Un movimiento de alejamiento, digamos, lo que es la aducción o extensión. Luego tenemos otro tipo de movimiento, estos de dorsiflexión, que este movimiento es más que todo, por ejemplo, cuando lo vemos,
lo vemos, por ejemplo, caminar en los talones, es hacer una dorsiflexión, es como la elevar. Cuando el dedo gordo del pie se mueve hacia arriba. Esa sería, o la punta del pie señala hacia arriba. Y la flexión plantar, punta del pie hacia abajo. Caminar en las puntitas. Esa sería una flexión plantar. Enfermedades de ahí tenemos distrofias musculares, miastenias graves. No voy a entrar en mucho detalle de lo que es enfermedades. Del sistema nervioso, la célula aquí es la neurona. Si ustedes ven, aunque se ve así como que fuera un cometa que tiene cabeza y cola, en esta parte es donde está el núcleo. Este es el núcleo acá. Entonces tiene lo que está alrededor del núcleo, este sería el citoplasma. Y tiene membrana celular, por supuesto, todo esto. Entonces, la neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Entonces ya mencionamos algunos componentes. El cerebro, médula ósea y los nervios, que son los tejidos nerviosos periféricos. Algunas enfermedades de este sistema, ahí le puse yo uno que se ve mucho actualmente, es lo del Alzheimer, una enfermedad de deterioro de la memoria, del estado de pensamiento, razonamiento de un adulto, no necesariamente ya adultos mayores. Muchas veces actualmente el Alzheimer está presentándose a más temprana edad que antes. Antes se creía que era más de alguien, un adulto mayor de 70, 80 años, hoy se está yendo a más temprana edad. Entonces son enfermedades degenerativas del cerebro, que básicamente es de desgaste del tejido. O sea, si ustedes ven, el tejido se degrada y se hace más chiquito el cerebro. O sea, queda grande la cavidad craneana para el cerebro adentro, que se ve tan chiquito. Cuando hacen una resonancia magnética, se ven bastantes espacios alrededor del cerebro que no ocupados, porque se encogió, se hace más pequeñito. Otras cosas del sistema nervioso, este señor que está acá, si ustedes ven, si hiciéramos una imagen en espejo, verían que hay una desviación del lado derecho. Pero ese lado derecho que está jalado es el lado que está jalando, quiere decir que no hay contracción. Entonces el lado afectado es el izquierdo. Es lo que se conoce como una debilidad de los músculos faciales o parálisis de Bell. Esto es transitorio, usualmente es temporal. Mucha gente se recupera sin ninguna secuela. Esta es una fotografía que yo les puse acá de un señor con enfermedad de Lou Gehrig o amyotrophic lateral esclerosis. Aquella enfermedad que se estaba haciendo el reto del cubo con agua helada. Se recuerdan que la gente se echaba el agua helada en la cabeza y que se hizo bien viral hace como 2 o 3 años. Básicamente era como lograr apoyo para esta enfermedad, que es también degeneración de las neuronas del cerebro y de la médula. Acá puse esta foto de este niño que una convulsión, epilepsia. Y otro muy famoso acá es las ciáticas, que son básicamente inflamaciones de las terminaciones nerviosas. De aquí hay algunos plexos que se forman, que son uniones de cordones que vienen bajando, cordones sacros, y forman los plexos, y ahí se forman algunos nervios importantes como es el nervio ciático, que va en la parte posterior, y muchas veces están relacionados a inflamaciones derivadas de movimientos de los discos, herniaciones de discos. Bueno, es lo que les traía por el momento, y hacemos, si quieren, una pausa y regresamos. Sí, cómo no. Sí, muchas gracias, profesor. Regresamos.